TRES y Atlas tiene todo tipo de sorpresas. Nuevas imágenes revelan que el objeto está intacto. Los científicos realmente no saben por qué. Ahora mismo, astrónomos confirmaron que TRES y Atlas no fragmentó, pero está perdiendo 50.000 millones de toneladas de material por mes y pesa apenas 33.000 millones de toneladas. Científicos detectaron 7 chorros simultáneos y colas extendiéndose millones de kilómetros, algo nunca visto antes en un objeto de este tamaño. Cálculos muestran que para producir estas colas necesitaría 1.600 kilómetros cuadrados de superficie, absorbiendo luz solar. Eso equivale a una esfera de 23 kilómetros de diámetro, pero Hubble midió apenas 5.6 kilómetros. Observaciones del 11 de noviembre confirmaron núcleo sólido único, sin evidencia de fragmentación alguna. Astrónomos de la Universidad de las Islas Canarias aplicaron múltiples técnicas de análisis de imagen, todas diseñadas para detectar incluso pequeños fragmentos. Encontraron cero evidencia. Aún más perturbador, el objeto sobrevivió al perihelio en 29 de octubre, cuando debería haber sido destrozado por estrés térmico y presión de desgasificación. TRES y Atlas quebró cada regla que pensábamos gobernaba física de cometas. Aquí está lo que debería aterrarte más. Un objeto está perdiendo más masa de la que posee, permaneciendo intacto y produciendo chorros en direcciones opuestas simultáneamente. Esto no debería ser físicamente posible. Piensa en eso, antes de sumergirnos más profundo en este misterio cósmico. Si quieres mantenerte actualizado sobre lo que puede ser la anomalía más imposible jamás observada en un cometa, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones, porque lo que estamos a punto de revelar va a desafiar completamente nuestra comprensión de cómo objetos espaciales funcionan. Y deja un comentario diciéndonos, ¿cómo puede un objeto perder más masa de la que tiene y permanecer entero? Hablemos sobre por qué todos estaban convencidos de que TRES y Atlas debería estar fragmentando. En 9 de noviembre, capturamos imágenes mostrando una cola y una cola solar extendiéndose millones de kilómetros. Pero aquí está el problema fundamental. Para cometas, gas fluye hacia afuera a apenas cerca de 1.500 kilómetros por hora. Eso es bastante lento por estándares espaciales. Para colas extenderse millones de kilómetros a esa velocidad, el cometa necesitaría estar expeliendo gas constantemente por algunos meses. Pero imágenes de apenas algunos días antes mostraron absolutamente ninguna cola. Esa es apenas una de las partes extrañas sobre las colas. Analicemos los números en detalle. El cometa necesitaría cerca de 1.600 kilómetros cuadrados de área de superficie, absorbiendo luz solar. Eso es lo mismo que una esfera de 23 kilómetros de diámetro. Pero Hubble midió TRES y Atlas en apenas 5.6 kilómetros de diámetro. La matemática mostró que necesitaba ser 4 veces mayor de lo que realmente era. Entonces, calculamos cuánta materia estas colas deben estar cargando lejos de TRES y Atlas. Y los números son absolutamente chocantes. Estimativas mostraron que TRES y Atlas tiene que estar perdiendo cerca de 50.000 millones de toneladas de material por mes. Esto es extremadamente perturbador, considerando que el objeto debería pesar apenas cerca de 33.000 millones de toneladas. Piensa sobre lo que esto significa. El objeto está perdiendo más masa en un mes que su masa total calculada. Es como una persona de 70 kilogramos perdiendo 100 kilos en un mes y aún estando viva. Físicamente imposible. Pero en realidad vimos algo similar antes. Cometa Shoemaker-Levy 9 se quebró en 1992 y la cantidad total de material que liberó fue mucho más de lo que pensábamos que el cometa original pesaba. Pero eso hizo perfecto sentido cuando percibimos que se había quebrado en 21 piezas diferentes. Esas piezas entonces tienen más área de superficie para que el calor del sol haga más hielo tornarse en gas, creando más chorros y colas visibles. Entonces, la única explicación lógica para los 7 chorros vistos en 8 de noviembre y las colas masivas de 1 millón de kilómetros en las imágenes de 9 de noviembre era que TRES y Atlas había fragmentado en diferentes piezas. Porque no hay manera de que un objeto sólido pueda perder más masa de lo que pesa.
Fragmentación aumentaría dramáticamente el área de superficie total. Si un objeto de 5.6 kilómetros se quebró en 16 piezas, el área de superficie combinada sería varias veces mayor. Esto permitiría mucho más material sublimar al mismo tiempo. Los chorros se tornarían más intensos. Las colas se tornarían masivas. Todos los números encajarían perfectamente. Era la única explicación que hacía sentido dentro de física conocida. Pero entonces vino el giro más chocante. Hablemos sobre lo que las nuevas imágenes en realidad revelan. En 11 de noviembre, dos astrónomos llamados David Jewitt y Jane Liu apuntaron un telescopio en las Islas Canarias a 3I Atlas. Cuando publicaron sus hallazgos, dieron un título muy simple: 3I Atlas, aún singular. Entonces, no quebrado en piezas, no fragmentando, no esparciendo escombros por todos lados. Un objeto sólido único. Pero aquí está lo que torna estas imágenes tan importantes. No apenas miraron y dijeron, sí, aún está junto. En realidad midieron y analizaron todo en detalle. Las imágenes muestran que 3I Atlas está cerca de 1,5 unidades astronómicas del Sol. Eso es cerca de 214 millones de kilómetros. Y está apenas sobre 2 unidades astronómicas de la Tierra, lo que es cerca de 320 millones de kilómetros de distancia. Observaron una región alrededor del cometa que tenía cerca de 500,000 de kilómetros de ancho. Entonces estaban mirando un área enorme para encontrar cualquier señal de ruptura. Lo que encontraron fue un núcleo brillante único. Ese es el centro sólido del cometa. Alrededor de él hay una nube activa brillante de gas y polvo llamada coma. El coma tiene una forma compleja con diferentes estructuras en él. Vieron 2 colas apuntando en direcciones opuestas, exactamente como vimos en imágenes previas. Una cola está apuntando casi directamente al Sol. Midieron su ángulo en cerca de 106 grados. El Sol estaba en cerca de 115 grados. Entonces esta cola está apuntando hacia el Sol con apenas cerca de 9 grados de diferencia. Esto es llamado anticola, y es bastante raro pero no imposible. La otra cola está apuntando lejos del Sol en la dirección normal en cerca de 301 grados. Aquí es donde queda realmente importante. Usaron diferentes técnicas de procesamiento de imagen para buscar fragmentos. Estiraron el brillo, hicieron mapas de contorno, usaron colores falsos. Miraron la imagen en anillos moviéndose hacia afuera del centro. Cada técnica que intentaron fue diseñada para encontrar incluso pequeñas piezas si estuvieran ahí. Específicamente escribieron en su informe que la región fotografiada no mostró indicación de fragmentación. Si 3I Atlas se hubiera quebrado en 16 piezas, como la matemática sugería que debería, esas piezas estarían esparciéndose, serían visibles, dejarían rastros. Pero las imágenes no mostraron nada de eso. Entonces no estamos apenas diciendo que el objeto parece que se mantuvo junto. Estamos diciendo que astrónomos cuidadosamente examinaron una región masiva alrededor de él, usando múltiples métodos de análisis y encontraron 0 evidencia de cualquier ruptura. Y recuerda, este objeto apenas pasó a través de la parte más intensa de su jornada. Pasó más cerca del Sol, en 29 de octubre. Fue calentado a temperaturas extremas. Esperábamos que estrés térmico solo lo agrietara. La presión de todo ese gas disparando hacia afuera lo habría volado en piezas. Pero 2 semanas después, aún es un objeto sólido, activamente produciendo enormes chorros en múltiples direcciones. Esto es extraordinario. Examinemos exactamente cuán extremas son las condiciones que 3I Atlas sobrevivió. En el perihelio, la distancia más cercana al Sol, el objeto estaba recibiendo cerca de 700 julios de energía por metro cuadrado cada segundo. Esa es una cantidad inmensa de energía, suficiente para calentar la superficie a centenares de grados Celsius en minutos. Cuando hielo sublima tan rápidamente bajo calor intenso, crea presión interna masiva. Imagina vapor intentando escapar de un contenedor sellado. La presión se acumula hasta que algo se quiebra. Cometas fragmentan cerca del Sol todo el tiempo por exactamente esta razón. El caso de Shoemaker-Levy 9 no fue único. Docenas de cometas observados se rasgaron bajo estrés térmico, pero 3I Atlas no se rasgó. Produjo los chorros más intensos jamás vistos de un objeto de este tamaño.
Liberó suficiente material para crear colas de 1.000.000 de kilómetros. Perdió una fracción significativa de su masa, pero permaneció estructuralmente intacto. ¿Cómo es esto posible? Si el objeto verdaderamente es natural, lo que creo que es, científicos necesitan explicar cómo esto es físicamente posible. Aquí están las teorías que tenemos hasta ahora. Sabemos que 3I Atlas es probablemente miles de millones de años más viejo que nuestro sistema solar entero. Tal vez 7.000 millones de años. Tal vez 10.000 millones de años. Por todos esos miles de millones de años, el cometa estuvo volando a través del espacio profundo, siendo golpeado por rayos cósmicos. Estos son partículas de alta energía que colisionan con objetos y cambian su química. Piensa en ello como radiación lentamente cocinando la superficie durante miles de millones de años. El telescopio espacial James Webb encontró algo interesante que apoya esta idea. 3I Atlas tiene mucho más dióxido de carbono comparado a agua que cometas normales, cerca de 8 veces más que la proporción usual. Esto puede ser porque rayos cósmicos convirtieron monóxido de carbono en la superficie en dióxido de carbono durante miles de millones de años. Estos rayos cósmicos también pueden haber creado una capa costrosa extraña en la superficie. Esta corteza puede hacer hielo sublimar de maneras realmente extrañas que nunca vimos antes. Tal vez crea canales o bolsillos que dan al cometa mucho más área de superficie efectiva de lo que podemos ver desde afuera. Piensa en una esponja. Desde afuera, parece que tiene cierta área de superficie, pero adentro tiene millones de poros y canales minúsculos. El área de superficie interna real es centenares de veces mayor que la aparente externa. Si 3I Atlas desarrolló una estructura porosa compleja debido a miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos, podría tener área de superficie interna efectiva mucho mayor de lo que su tamaño externo sugiere. Cuando el Sol calienta la superficie, calor penetra a través de estos poros. Hielo interno sublima. Vapor viaja a través de los canales y explota hacia afuera, a través de aberturas específicas, creando los chorros intensos que observamos. Esto explicaría cómo un objeto pequeño puede producir tanta desgasificación. Pero hay otro problema con esta teoría. Si la estructura interna es tan porosa y débil, ¿cómo sobrevivió el estrés del perihelio sin desintegrarse? Estructuras porosas son usualmente más frágiles, no más fuertes. Entonces, tal vez la corteza externa es extremadamente fuerte, manteniendo todo junto incluso cuando el interior está furiosamente sublimando. Otra teoría es que tal vez estamos calculando el área de superficie requerida incorrectamente. Tal vez sublimación puede suceder más rápido de lo que pensamos bajo ciertas condiciones. Tal vez los chorros no están cargando tanta masa como cálculos sugieren. El número de 50.000 millones de toneladas por mes vino de mirar cuán grandes y brillantes las colas son y calcular hacia atrás para descubrir cuánto material debe estar ahí. Pero tal vez las colas son apenas muy buenas esparciendo luz solar. Tal vez parecen mayores de lo que realmente son en términos de masa. Si la pérdida de masa real es apenas 5.000 millones de toneladas por mes en vez de 50.000 millones, los números funcionarían mucho mejor. Eso aún es extremo, pero al menos posible para un objeto de este tamaño. El problema con esta teoría es que científicos han estado calculando pérdida de masa de cometas de esta manera por décadas. El método funciona, ha sido validado en centenares de diferentes cometas. Entonces, si está súbitamente equivocado para 3I Atlas, necesitamos entender por qué. ¿Qué es diferente sobre este objeto que hace nuestras técnicas de medición estándar fallar? Tal vez es la composición química inusual. Recuerda, tiene 8 veces más dióxido de carbono que cometas normales. Dióxido de carbono sublima a temperaturas más bajas que agua. Tal vez los chorros son principalmente dióxido de carbono, no agua. Y tal vez dióxido de carbono esparce luz diferentemente, haciendo las colas parecer más masivas de lo que son. Pero esto aún no explica completamente la escala de lo que estamos viendo. Aquí está otra posibilidad que pocos están discutiendo. Y si 3I Atlas no es un objeto sólido único, sino en realidad una pila de escombros muy sueltos.
Algunos asteroides y cometas son en realidad colecciones de piezas menores, mantenidas juntas, principalmente por su propia gravedad débil. Son llamados pilas de escombros. C3 y Atlas es una pila de escombros con centenares o miles de piezas pequeñas. Cada pieza podría tener su propia pequeña superficie, contribuyendo a la desgasificación total. El área de superficie combinada de todas estas piezas individuales podría ser mucho mayor que el área de superficie de un objeto sólido del mismo tamaño. Esto explicaría la desgasificación masiva y también explicaría por qué no vemos fragmentación obvia. Las piezas ya están separadas en escala microscópica, pero mantenidas juntas como una unidad en la escala que podemos observar. Cuando pasa el perihelio, las piezas individuales no se separan dramáticamente. Apenas subliman más intensamente, pero permanecen gravitacionalmente ligadas. Esta teoría hace sentido en varios niveles, pero también tiene problemas. Estructuras de pila de escombros tienden a estar lentamente girando. Si C3 y Atlas está girando rápidamente, fuerza centrífuga debería haber arrojado las piezas sueltas durante el perihelio, pero no vemos evidencia de que eso esté sucediendo. Entonces, si es una pila de escombros, debe estar girando muy lentamente, o las piezas deben estar más apretadamente ligadas que lo normal para estructuras de pila de escombros. Consideremos una posibilidad más radical, y si nuestra comprensión fundamental de sublimación de cometas está incompleta. Sabemos que hielo sublima cuando calentado. Sabemos que esto crea gas que escapa. Sabemos que ese gas forma colas. Pero todos estos procesos han sido estudiados principalmente en cometas del Sistema Solar, cometas que se formaron apenas 4.6 mil millones de años atrás, bajo las mismas condiciones que el resto de nuestro Sistema Solar. C3 y Atlas se formó en un sistema estelar diferente, bajo condiciones diferentes, posiblemente 10 mil millones de años atrás. Tal vez hielo que ha sido procesado por rayos cósmicos por miles de millones de años extra se comporta diferentemente cuando calentado. Tal vez desarrolla propiedades que hielo joven no tiene. Esta no es una teoría completamente desarrollada. Es más una posibilidad que necesita exploración, pero ilustra el punto central. C3 y Atlas está forzándonos a cuestionar suposiciones básicas sobre cómo cometas funcionan. Y eso es exactamente lo que objetos interestelares deberían hacer. Vienen de ambientes diferentes, tienen historias diferentes, esperamos que sean diferentes de objetos del Sistema Solar. Pero la escala de diferencias con C3 y Atlas es más extrema de lo que la mayoría de científicos anticipó. Aquí está lo que sabemos con certeza. C3 y Atlas es un objeto real produciendo fenómenos reales que podemos medir y fotografiar. No es una ilusión. No es un error de medición, es un objeto físico haciendo cosas que desafían nuestra física actual de cometas. Y tenemos dos opciones. O nuestra física está incompleta y necesita expandirse para explicar este objeto, o hay algo fundamentalmente diferente sobre C3 y Atlas que no hemos identificado aún. Ambas posibilidades son científicamente emocionantes. Ambas llevan a nuevos descubrimientos. Pero hay aspectos adicionales de esta anomalía que necesitan examen. Hablemos sobre implicaciones para objetos interestelares en general. C3 y Atlas es apenas el tercer visitante interestelar confirmado que detectamos. Oumuamua fue primero. 2 y Borisov fue segundo. Cada uno de estos objetos desafió nuestras expectativas de diferentes maneras. Oumuamua tenía forma alargada extrema y aceleración no gravitacional inexplicada, pero no mostró actividad cometaria tradicional. Borisov parecía relativamente normal, un cometa típico con coma y cola predecibles. C3 y Atlas está mostrando comportamiento que es simultáneamente cometario e imposible. Tiene toda la actividad que esperamos de un cometa, pero en escalas que violan los principios físicos que pensábamos gobernaban estos procesos. Esto sugiere que objetos interestelares pueden tener propiedades que no encontramos en objetos del Sistema Solar simplemente porque tuvieron historias evolutivas mucho más largas. Piensa en ello. Los cometas más viejos en nuestro Sistema Solar tienen 4.6 mil millones de años. Eso parece viejo, pero C3 y Atlas puede tener 10 mil millones de años. Eso es más del doble de la edad.
Pasó más tiempo en espacio interestelar de lo que nuestro sistema solar entero ha existido. Durante ese tiempo, fue bombardeado por rayos cósmicos con intensidad que objetos del sistema solar nunca experimentan. Fue expuesto a ambientes químicos diferentes. Pasó a través de múltiples ciclos de calentamiento y enfriamiento, mientras pasaba cerca de otras estrellas durante su jornada. Todos estos procesos dejarían marcas. Cambiarían estructura interna, alterarían composición química, crearían propiedades que objetos más jóvenes no tienen. Y cuando finalmente entra en nuestro sistema solar y es calentado por nuestro Sol, se comporta de maneras que reflejan esta historia única. Esto tiene implicaciones importantes para cómo estudiamos objetos interestelares en el futuro. Cuando el observatorio Vera Rubin comience operaciones completas, detectará objetos interestelares regularmente, tal vez uno por mes o más. Cada uno será una ventana a condiciones en otras partes de la galaxia. Y si 3I Atlas es alguna indicación, muchos se comportarán de maneras que desafían nuestras teorías actuales. Necesitaremos desarrollar nuevos modelos, nuevas técnicas de medición, nuevas maneras de interpretar datos. La física de cometas que desarrollamos estudiando objetos del sistema solar puede ser apenas un subconjunto de física más general, gobernando objetos cometarios de todas edades y orígenes. Ahora examinemos la cuestión de composición química más de cerca. James Webb detectó que 3I Atlas tiene proporción inusual de dióxido de carbono a agua, 8 veces más alta que cometas normales. Esto es significativo por varias razones. Primero, dióxido de carbono es más volátil que agua, sublima a temperaturas más bajas. Si 3I Atlas es rico en dióxido de carbono, comenzaría desgasificación más temprano en su aproximación al Sol que cometas ricos en agua, y cuando finalmente alcanza el perihelio, la tasa de sublimación de dióxido de carbono sería mucho más alta que agua bajo las mismas condiciones. Esto podría parcialmente explicar la desgasificación intensa, pero no explica completamente la escala de lo que estamos viendo. Adicionalmente, está la cuestión de por qué tiene tanto dióxido de carbono en primer lugar. Una posibilidad es que se formó en una región más fría, más distante de su estrella parental, que cometas en nuestro sistema solar. Regiones más frías atrapan más gases volátiles durante formación. Otra posibilidad, como mencionado anteriormente, es que rayos cósmicos convirtieron monóxido de carbono en dióxido de carbono durante miles de millones de años. O tal vez ambos procesos contribuyeron. De cualquier manera, la composición inusual es una pieza más de evidencia de que 3I Atlas tuvo una historia muy diferente de cualquier cometa que estudiamos. Consideremos también el papel de la rotación. La mayoría de cometas giran. Algunos giran rápidamente, completando una rotación en pocas horas. Otros giran lentamente, llevando días o incluso semanas. Tasa de rotación afecta cómo el Sol calienta la superficie. Un cometa girando rápido expone su superficie entera a luz solar relativamente uniformemente. Un cometa girando lento puede tener un lado permanentemente enfrentando el Sol y otro permanentemente en sombra. Aún no sabemos cuál es la tasa de rotación de 3I Atlas, pero podría ser un factor importante en su comportamiento. Si está girando muy lentamente, un hemisferio está siendo intensamente calentado mientras el otro permanece frío. Esto crearía gradientes de temperatura extremos. Estrés térmico masivo. Normalmente, esto llevaría a fragmentación, pero si 3I Atlas sobrevivió, debe tener fuerza estructural inusual. Si está girando rápidamente, calentamiento es más uniforme, pero entonces fuerza centrífuga se torna un factor. Rotación rápida combinada con desgasificación intensa podría arrojar material o incluso quebrar el objeto. Nuevamente, el hecho de que permaneció intacto sugiere propiedades estructurales inusuales. Medir tasa de rotación sería extremadamente valioso. Proporcionaría pistas sobre estructura interna y por qué es tan resistente. Aquí está otra pregunta importante. ¿Por cuánto tiempo 3I Atlas continuará produciendo estos chorros intensos? Ahora se está alejando del Sol. A medida que distancia aumenta, la cantidad de luz solar disminuye rápidamente. Menos energía solar significa menos calentamiento. Menos calentamiento significa menos sublimación.
Eventualmente, actividad disminuirá, chorros se debilitarán, colas desaparecerán, el objeto retornará a estado dormido. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo será la curva de declive de actividad? Si sigue patrones típicos de cometas, actividad debería disminuir relativamente rápidamente a medida que se aleja del perihelio. Pero dado todo lo demás que es anormal sobre 3 y Atlas, no sería sorprendente si la curva de actividad también es inusual. Tal vez mantiene niveles de actividad altos más tiempo de lo esperado, o tal vez para abruptamente de maneras que no se encajan en modelos estándar. Monitorear esta curva de actividad proporcionará datos valiosos sobre los procesos físicos dirigiendo el comportamiento del objeto. Observatorios alrededor del mundo continuarán rastreando 3 y Atlas por meses. Cada nuevo conjunto de datos añade piezas al rompecabezas. Y eventualmente, cuando tengamos suficientes datos del encuentro solar entero, de aproximación a través de partida, seremos capaces de construir modelos mucho más completos de lo que este objeto realmente es y cómo funciona. Aquí está algo importante de entender sobre el proceso científico. Cuando encontramos algo que no podemos explicar, no significa que ciencia falló, significa que ciencia está funcionando. Ciencia progresa encontrando cosas que no se encajan en teorías existentes. Estas anomalías nos fuerzan a refinar o reemplazar viejas teorías con mejores. 3 y Atlas es exactamente el tipo de anomalía que lleva a avances científicos. En próximos años, a medida que analicemos todos los datos y desarrollemos nuevas teorías para explicar su comportamiento, aprenderemos cosas fundamentales sobre física de cometas que no sabíamos antes. Y esas lecciones aplicarán no apenas a 3 y Atlas, sino a todos futuros objetos interestelares que detectemos. Cada visitante interestelar es científicamente precioso porque es una muestra de condiciones en otra parte de la galaxia. Son experimentos naturales que no podemos replicar en laboratorios. 3 y Atlas nos está enseñando que objetos con historias muy largas en ambientes interestelares desarrollan propiedades únicas. Y eso es exactamente el tipo de descubrimiento que torna astronomía observacional tan emocionante. Si nuestros descubrimientos sobre 3 y Atlas te tienen cuestionando cómo objetos espaciales realmente funcionan, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte en este canal. Estamos siguiendo cada nueva observación en tiempo real y no vas a querer perder cuando científicos finalmente resuelvan este misterio imposible. Deja un comentario con tu teoría. ¿Cómo puede un objeto perder más masa de la que tiene y permanecer entero? Y comparte este video con cualquier persona que piensa que entendemos cometas. Después de esto, nunca más pensarán así.